Comenzamos el análisis del libro cuarto, mis queridas audiolectoras y mis queridos audiolectores. Este libro cuarto es un descenso al abismo. Ya no estamos hablando de la ocupación romana ni de batallas por territorios. Aquí lo que se rompe es el alma de Jerusalén. En este libro la ciudad deja de ser el símbolo sagrado de unidad y se convierte en el campo minado de las divisiones internas más feroces. Josefo, que sigue narrando desde la distancia de quien ya no es parte del conflicto directo, describe cómo los enemigos ya no están fuera de los muros, sino dentro. Facciones que se odian más entre ellas que a los romanos, guerras civiles en pleno templo, sangre que corre donde antes se rezaba. Este libro es quizás el más doloroso porque no se trata de una derrota militar, sino de una autodestrucción. Las luchas entre celotes, los seguidores de Juan de Giscala, los partidarios de Simón Bar Giora, la traición, el hambre, los juicios sin ley, todo esto hace que Jerusalén caiga mucho antes de que Tito ponga un pie en la ciudad. Y me pregunto con ustedes, ¿qué puede salvarse cuando el pueblo ha dejado de reconocerse a sí mismo? ¿Qué sentido tiene resistir si el enemigo ya ha sido invitado al corazón? Comencemos con el capítulo 1. Josefo abre el libro describiendo cómo Juan de Giscala, uno de los líderes más ambiciosos de la revuelta, logra escapar de Galilea para refugiarse en Jerusalén, pero no llega como un simple fugitivo, sino como alguien decidido a tomar el control. Su entrada marca el inicio de las fracturas internas más profundas. Josefo lo retrata como manipulador, astuto y sobre todo peligroso. No quiere unidad, quiere poder. Desde su llegada, la ciudad deja de ser un bastión de resistencia y se convierte en un campo de disputa interna. Lo que se respira en este capítulo es el olor agrio de la desconfianza. Juan no entra a sumar, sino a dividir. Se presenta como defensor de Jerusalén, pero lo que siembra es el miedo. Josefo insiste en mostrar que el enemigo más letal no lleva armadura romana, sino túnica judía. Esta es una guerra dentro de la guerra y es aún más destructiva. ¿No es así como empiezan las tragedias que duelen más? No con el enemigo tocando la puerta, sino con el hermano empujando desde dentro. En el capítulo 2, Josefo nos muestra cómo la división dentro de Jerusalén se intensifica. Mientras Juan de Giscala afianza su poder, surgen nuevos líderes como Eleazar ben Ananías, quien controla parte del templo, y Simón Bar Giora, que espera su momento desde fuera. Las facciones, en lugar de unirse ante el avance romano, se acusan, se espían, se atacan. Josefo describe cómo cada uno arma su propio ejército dentro de los muros. Ya no hay un solo frente, sino varios, todos enfrentados entre sí. Es como si la ciudad se hubiese convertido en un espejo roto. Cada fragmento cree ser el reflejo verdadero. Lo más angustiante de este capítulo es la violencia fratricida. Se arrestan, torturan y matan entre ellos. Los líderes religiosos pierden toda autoridad y el pueblo común queda atrapado entre bandos que dicen luchar por la libertad, pero solo buscan el control. Josefo observa esto con desconsuelo, casi con desesperanza. Es el caos absoluto disfrazado de resistencia. ¿Qué sentido tiene hablar de defensa cuando ya no queda nada por proteger? ¿Y quién podrá narrar la historia si nadie sobrevive con honor? El capítulo 3 trae la aparición de Simón Bar Giora, que es presentada casi como un castigo que la ciudad se impone a sí misma. Los líderes de Jerusalén, desesperados ante la amenaza de Juan de Giscala, abren las puertas a Simón, esperando que ponga orden. Pero lo que traen es un nuevo tirano. Simón entra con su ejército, impone su voluntad y ejecuta a todo aquel que no lo reconoce. Josefo describe este momento con una mezcla de ironía amarga y lamento. Se pretendía expulsar el caos y se lo multiplicó. Simón no es más moderado ni más justo. Su dominio se impone con brutalidad. La ciudad, que ya estaba dividida, ahora es el campo de batalla entre dos monstruos, Juan y Simón. Entre ellos el pueblo queda reducido a escombros humanos.
La ciudad santa, lejos de alzarse contra el imperio, se desangra por dentro. ¿No es esa una derrota más profunda que cualquier conquista militar? ¿Qué se puede reconstruir cuando la confianza ha sido dinamitada desde las raíces? El capítulo 4 es quizás uno de los más dolorosos de todo el libro. Josefo narra cómo, en medio del caos de las facciones, los sacerdotes son asesinados, no por los romanos, sino por los propios judíos. El templo, símbolo máximo de la espiritualidad, se convierte en campo de batalla. Los ministros del culto son vistos como enemigos por los rebeldes, acusados de conspirar, de traicionar. Se les impide ofrecer sacrificios, se les mata. Josefo describe la escena con voz temblorosa, como si aún no pudiera creer que se haya llegado tan lejos. Aquí el símbolo se derrumba. Si el templo ya no es sagrado ni para los suyos, entonces ya no hay Jerusalén posible. La línea se ha cruzado. El fuego que consume la ciudad ya no es metáfora, es literal. La rebelión ha devorado a sus propios guardianes. ¿Qué queda de una nación que mata a sus sabios, que convierte la oración en campo de tiro? ¿No es ese el fin más desgarrador de todos? En el capítulo 5, con el templo profanado y las calles en manos de facciones enfrentadas, Josefo introduce otro enemigo, el hambre. Las reservas se agotan, los caminos están cortados y la ciudad ya no puede sostener a su población. La violencia sigue, pero ahora con el estómago vacío. Las familias empiezan a morir lentamente, los niños lloran, los ancianos caen y nadie se detiene. Josefo describe esto con un tono contenido, pero su voz parece quebrarse entre líneas. Lo terrible es que los rebeldes controlan los alimentos como arma de guerra. Solo quienes se alinean con una facción reciben algo de pan. El hambre se convierte en instrumento político. Ya no es solo castigo divino ni consecuencia de la guerra, es herramienta de poder. Y así la ciudad que alguna vez fue luz para las naciones se hunde en la oscuridad más humana. ¿Cuánto vale una causa cuando se sostiene sobre cuerpos famélicos? ¿Qué victoria puede nacer de tanto dolor? En el capítulo 6, Josefo describe cómo los celotes, refugiados y atrincherados en el templo, cometen actos impensables, ejecutan a todo aquel que consideran adversario, incluso a gente inocente, incluso a ancianos. Acusan sin pruebas, matan por miedo, por paranoia, por venganza. El lugar más sagrado de Jerusalén se convierte en una prisión donde reina el terror. El templo ya no es el centro del culto, es la fortaleza del miedo. Josefo muestra que aquí la religión ya no es guía moral, sino escudo para el crimen. Este capítulo revela que el derrumbe no solo es físico, sino espiritual. El templo, símbolo de unidad, ha sido capturado por el extremismo. Josefo no oculta su horror, describe cómo los sacerdotes son ignorados, cómo los ritos se interrumpen, cómo la sangre ya no es solo de animales ofrecidos, sino de hermanos asesinados. ¿Qué puede salvarse cuando el símbolo de lo sagrado ha sido transformado en guarida de violencia? ¿Dónde se reza cuando hasta Dios parece haber salido del lugar? En el capítulo 7, mientras los celotes se encierran en el templo, Simón Bar Giora domina la parte baja de la ciudad. Josefo describe cómo impone su autoridad con castigos ejemplares, saqueos sistemáticos y castigos públicos. Se hace llamar rey, exige tributo, nombra jefes militares. La Jerusalén dividida ya no tiene ni siquiera un enemigo común. Cada parte actúa como si fuese una ciudad distinta, con su propio poder. El pueblo, atrapado en medio, es doblemente oprimido. Este capítulo tiene el tono de una tragedia repetida, líderes que prometen libertad y entregan tiranía. Josefo insiste en que Simón no vino a salvar, sino a dominar. El conflicto interno ya no es subterráneo, es abierto, armado, feroz. Cada calle es una frontera. ¿Qué sentido tiene la palabra nación cuando nadie obedece a nadie? ¿Cómo se defiende una ciudad cuando la guerra está en cada rincón? En el capítulo 8 ocurre uno de los actos más simbólicos de la caída de Jerusalén, el asesinato de Ananus, sumo sacerdote y último intento de autoridad moderada. Josefo lo presenta como un hombre justo, prudente, patriota.
Fue quien intentó unir al pueblo, calmar los odios y buscar alguna forma de defensa racional. Los celotes, al verlo como una amenaza, lo asesinan sin juicio. Su cuerpo es arrojado sin sepultura. La ciudad pierde su conciencia. Este crimen marca un punto de no retorno. Con Ananus muerto, Josefo nos dice, sin decirlo, ya no hay posibilidad de redención. La sensatez ha sido callada y solo queda el ruido de las armas. El asesinato no solo borra una vida, borra una posibilidad. ¿Cuántas veces en la historia se mata a quien podría haber evitado el desastre? ¿Y qué aprendemos cuando ya es demasiado tarde? En el capítulo 9, los celotes, temiendo perder el control, abren las puertas a un grupo de edomitas para que los apoyen contra los moderados. Josefo describe cómo entran por la noche en medio de una tormenta, como una señal trágica del destino. Los edomitas, lejos de calmar la situación, cometen atrocidades, asesinan a miles, saquean, profanan cadáveres. Su presencia es como un castigo que Jerusalén se impone a sí misma. Josefo habla aquí con rabia contenida. Se pidió ayuda y llegó el infierno. Este capítulo es un espejo de la peor decisión posible, pedir protección al peor aliado. Josefo muestra cómo los edomitas se convierten en otra facción dentro del caos, sin vínculo espiritual con Jerusalén, sin respeto por su historia. La ciudad ya no tiene defensores, solo verdugos. ¿Qué significa invitar al extranjero cuando ni siquiera se ha sanado la herida interna? ¿No es ese el colapso final de cualquier comunidad? Después de sembrar el terror, los edomitas se marchan, no por remordimiento, sino porque ya cumplieron su parte. Josefo, en este capítulo 10, narra cómo dejan la ciudad con miles de muertos a sus espaldas, sin haber ganado nada. Los celotes vuelven a dominar, pero Jerusalén queda mutilada. Calles llenas de cadáveres, templos vacíos, hogares destruidos. El silencio después de su partida es aún más angustiante que su presencia. Ya no hay esperanza, solo ruina. Este capítulo no es un cierre, es una herida abierta. Josefo lo dice claro, el enemigo ha sido expulsado, pero el alma de Jerusalén ya no existe. Todo lo que podía salir mal, ha salido mal. ¿Quién reconstruirá todo esto? ¿Qué historia quedará para contar? Y nosotros, queridas y queridos audiolectores, ¿cuántas veces repetimos estos errores, matando lo que más necesitamos en nombre de lo que más tememos? En el capítulo 11, Josefo narra una escena profundamente dolorosa y simbólica. Los cuerpos de los asesinados durante la ocupación de los edomitas permanecen tirados por las calles de Jerusalén sin sepultura. Los rituales fúnebres esenciales en la tradición judía son imposibles de cumplir. El hedor, los lamentos, el silencio que rodea a los cadáveres componen un paisaje de ruina espiritual. No hay duelo porque no hay orden. Los vivos ya no pueden ocuparse de los muertos porque apenas sobreviven. Este capítulo habla del colapso moral de una ciudad. Ya no se trata solo de muerte, sino de la negación misma de la dignidad. Josefo insiste en que esta imagen, los cuerpos corrompiéndose sin honra ni oración, marca el momento en que la ciudad ha perdido todo lo que la hacía sagrada. ¿Qué se defiende cuando no se respeta ni siquiera al difunto? ¿Qué tipo de victoria se espera desde una ciudad donde los muertos ya no son recordados? En el capítulo 12, Josefo narra lo innombrable. El hambre alcanza a tal punto que una madre, en la desesperación absoluta, asesina y devora a su propio hijo. La escena es tan atroz que incluso los soldados romanos que escuchan el relato se conmueven. Josefo no escribe con amarillismo, sino con espanto. Este es, sin duda, uno de los capítulos más oscuros de toda la obra. No hay metáforas, solo una ciudad completamente desgarrada, donde las leyes humanas y divinas han colapsado. Lo más estremecedor es que esta escena no aparece como castigo externo, sino como consecuencia directa de la guerra interna. El hambre no fue provocada por Roma, sino por el sitio y la ceguera de las facciones. Josefo lanza una advertencia que trasciende la historia. Cuando el fanatismo consume todo, lo que queda no es libertad, es locura. ¿Qué puede esperarse de una sociedad donde la madre se convierte en asesina? ¿Dónde está Dios en ese momento?
En el último capítulo del libro, el capítulo 13, Josefo describe cómo las noticias del caos en Jerusalén llegan a Vespasiano. La ciudad está rota, dividida, desgastada, pero en lugar de atacar de inmediato, el general espera. Sabe que los enemigos están haciéndose daño entre ellos y que cada día que pasa es una victoria para Roma sin levantar un dedo. Josefo lo explica sin justificarlo, pero dejando claro que el enemigo más cruel de Jerusalén ha sido Jerusalén misma. Este cierre del libro no contiene batallas. Contiene un suspiro amargo. La ciudad que debe resistir, que debía unirse, que debía sostenerse sobre su fe y su historia, se ha destruido sola. Josefo cierra con un tono apagado, como quien ya no encuentra palabra para narrar lo inenarrable. El sitio definitivo está por comenzar, pero el alma de la ciudad ya ha caído. ¿Puede aún llamarse guerra cuando ya no queda nada por defender?